Hola a todos, vamos a comenzar con la parashá Bamidbar. Esta parashá aparentemente corta en el texto de la Torá no deja ningún pedazo ni ningún espacio para poder ampliar muchísima información y sobre todo muchos secretos, porque esta parashá que se pronuncia Bamidbar se traduce como el desierto, ¿no? Bamidbar en realidad son tres palabras, Bamidbar. Pero en realidad esta parashá pareciera corta, pero tiene muchísima información. Todo este censo que se va a hacer del pueblo de Israel, pues tiene muchas cosas a profundidad y digamos conocimientos laterales que hay que conocer. De hecho, yo quería dar una explicación de qué significa cada una de las tribus, cuál era el potencial que cada una de las tribus implica, pero la verdad es que no va a dar tiempo. Así es que lo veremos en otra ocasión. Entonces, la parashá Bamidbar es la primera parashá del cuarto libro del Pentateuco, bajo este nombre de Números. Y la verdad es que el nombre de Números es un error de traducción terrible, porque se ve que el autor simplemente, como vio que había muchos números, pues le puso números. Y como seguramente vende más el hecho de ponerle números que ponerle en el desierto, pues seguramente por eso lo popularizaron de esa forma, pero es un error terrible. Esta parashá se lee antes de entrar a Shavuot. Nosotros esta semana tenemos Shavuot, como ya lo indiqué, y este segmento de la Torá tiene el objetivo de preparar nuestra conciencia para el Matán Torah, es decir, la entrega de la Torá en Shavuot. Y vamos a entender muy fácilmente qué es Shavuot y por qué es tan importante. Pesach, Shavuot y Sukkot son las tres festividades por excelencia, por supuesto, no haciendo a un lado, Purim, Kippur y Hanukkah, que son de tremenda elevación. Sin embargo, Shavuot, para que lo entendamos en una forma muy fácil, es el contrato matrimonial entre el Creador y su pueblo. ¿Sí? Es literalmente, leemos la Ketubá, leemos el contrato matrimonial entre Dios y su pueblo, independientemente que viene toda una festividad, toda una oración especial. Y abundemos en este nombre que le pusieron. La verdad es que Números no tiene nada que ver con Bamidbar. Se puede traducir, como ya lo indiqué, como en el desierto. Pero así como el primer libro, que era Bereshit, tenía que ver con Jochma, el mundo de Keter, el mundo de la emanación. Después el libro de Shemot, que tiene que ver con la parte del mundo de Jochma. Y finalmente Vayikra, que fue el libro que terminamos la semana pasada, que tiene que ver con Binah. Jochma es la meditación y Binah ya sabemos que es mucha relación con el Shabbat. En este caso, el cuarto libro tiene que ver con todo lo que es Zeir Anpin. Es decir, todo lo que son estas 6 sefirot o 7 sefirot, como le queramos ver, dependiendo si incluimos a Malhut o no. Pero lo que nos va a hacer trabajar este libro es todo lo relacionado con la personalidad y con el sistema emocional del ser humano. Es decir, ahora sí vamos a tocar temas que están relacionados muy fuertemente con la percepción a través del mundo sensorial. Entonces, pues quiere decir que esto representa trabajar todas nuestras emociones, trabajar todas nuestras imperfecciones desde el punto de vista sensorial y emocional. Y no es coincidencia que esta parashá se lee antes de Shavuot, cuando venimos haciendo todo el conteo del Omer, donde diariamente el Omer, si seguimos sefirá por sefirá, nos abre una puerta para perfeccionarnos en todo aquello que todavía no hemos madurado para llegar a un mundo de total madurez o tratar de llegar a ese estado de conciencia y llegar a Shavuot. Shavuot es un día maravilloso. Shavuot es un día que nos dota de una inteligencia que no se repite en todo el año. La fuerza de inteligencia de Shavuot, la capacidad de absorción que nos da Shavuot
Es increíble. Por eso es que estudiamos toda la noche, porque es una esponja, Shavuot, a nivel de conocimiento. Vale la pena aprovecharlo. Yo nunca lo he visto como un peso, sino como una oportunidad de crecer espiritualmente y sobre todo a nivel de inteligencia. Cada Shavuot podemos ser personas muchísimo más inteligentes. Es un año nuevo, que yo diría es el año nuevo en términos de lo que lograremos a nivel de inteligencia y de conciencia. Y desde la parashá anterior, al momento en que vimos en la última parashá, Bejucotai, que se refería a Malhut de Binah, era la última parashá del libro de Vayikra. Concluimos que el objetivo fundamental de nosotros es el cumplimiento de preceptos, ¿no? De mitzvot, de ciertas leyes o ciertos aspectos que hacemos en vida, pero no es para otra cosa sino para la corrección y la elevación de las cualidades de nuestra personalidad, las cualidades de nuestro carácter. Empezamos en la vida preguntándonos el porqué de las cosas, por qué hacemos una bendición en la comida o una verajá, una conexión, por qué nos purificamos las manos, por qué hacemos oración al empezar el día, por qué hacemos oración al terminar el día, etcétera, etcétera, para terminar entendiendo el para qué de las cosas. Y entonces entendemos un sentido práctico en nuestro propósito de vida y nos damos cuenta que estamos muy lejos de ser una religión y mucho más cerca de un proceso de perfeccionamiento intelectual, emocional y físico de manera continua. Realmente me gusta mucho explicar que el pueblo de Israel es la historia de un niño que empieza solo, abandonado, y que mediante va avanzando en su vida en este mundo, va tomando conciencia de las cosas hasta que madura y finalmente logra reconectar con el mundo de donde viene. Pues este libro nos va a enseñar ese proceso de elevación del mundo de las emociones a través de una innumerable cantidad de secretos. Para empezar esta parashá, tenemos un simán. Un simán es como una marca o un elemento gráfico importante. Cuando leemos la parashá, en Números 3, versículo 39, aparece la palabra Vearón. Vearón, donde tenemos 5 puntitos encima de las letras que componen dicha palabra. Y nos enseña Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, Rashi, así es su nombre, que es un cabalista francés, y cita el Talmud Bejorot 5, donde explica que Aarón, a pesar de que era la tribu de Leví, que era del lado izquierdo, todo el mundo sabemos que los levitas vienen del lado izquierdo, por su gran categoría, no fue considerado en el censo de los levitas. No sé si observaron eso, pero Aarón no fue contado dentro del censo, sino que era considerado a Aarón un grupo aparte. Y ya nos empieza aquí a dar algo precioso la parashá, para saber quién de aquí, de este grupo de estudio, alza la mano y dice, yo soy como Aarón. Explica el Pirkei Avot, que lo estudiamos en Shabbat. Aarón a Cohen amaba la paz, perseguía la paz y amaba a todas las criaturas y les acercaba la Torá a todas las criaturas. Esa es la verdadera labor del pueblo de Israel. No solo enseñar al pueblo de Israel, dice aquí el Pirkei Avot, sino a todas las criaturas. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene especial cariño y amor por todas las criaturas de la tierra. Cuando nosotros comemos un pollo, una vaca, un pez, sabemos tratar a esa criatura con la estima, con el honor que Akadosh Baruj Hu nos da de poder elevar esa alma y no lo vemos como algo despreciable. Este simán explica que la Torá que se entrega en Shavuot no es solo para el pueblo de Israel. La Torá es para todos. Pero ojo,
el pueblo de Israel debe ser Or LaGoyim, luz para las naciones. Este conocimiento y esta sabiduría es para todos, pero no es enseñada por todos. Debe ser enseñada por ese embajador que está en la tierra, que es el pueblo de Israel, por verdaderos estudiosos de la Torá, y que no corrompan, ni adulteren, modifiquen el significado original de la Torá. Ni siquiera se puede explicar de forma diferente por pretextos religiosos, incluso dentro del propio pueblo judío. La Torá es algo muy puro. Es algo que no podemos simplemente adulterar o modificar. En Éxodo 19, la Torá, fíjense, un ejemplo de esto de detalle. En Éxodo 19, no dice que los israelitas acamparon, como en otros sitios de la Torá, sino en Éxodo 19 dice acampó, que el pueblo de Israel acampó. No se refiere en plural. Quiere decir que cuando se posó el pueblo de Israel, se posó como un solo hombre, un solo corazón, un solo objetivo. Y en estos días que estamos en camino a Shavuot, debemos cerrar los espacios a la negatividad. Expliqué en la parashá pasada, con eso concluimos, que los espacios de negatividad es lo que nos separa del Creador. Por eso, siempre, a pesar de nuestras diferencias, debemos entender con gran humildad que todo proviene del Creador y mantenernos unidos. Voy a explicar un significado muy bonito, porque empecé diciendo que la palabra Bamidbar tiene 3 partes. Y por este motivo también nos explican los exégetas, los sabios, que la Torah es tripartita. ¿Sí? Tiene 3 partes. La entrega de la Torah es de 3 partes, igual que la palabra Bamidbar. Los sabios, de bendito recuerdo, nos explican que la Torah fue entregada en el mes de Sivan, ¿verdad? Ya sabemos, el 6 de Sivan es el Matan Torah. Que el mes de Sivan es el tercer mes del año. Miren qué coincidencia, ¿verdad? Entonces tenemos Nisan, primer mes, Iyar, segundo mes, y Sivan, el tercer mes. Dios entregó, además, en el tercer mes, una Torah tripartita. La Torah, los 5 libros de Moshe, ¿verdad? Los 5 libros que componen el Pentateuco. Pero también recibimos Neviim de los profetas, es decir, los libros de los profetas. Y también recibimos Ketuvim, los escritos. Entonces, además tenemos 3 Torot, 3 Torah en plural, 3 Torot. Tenemos la Torah Shevertaf, la Torah escrita. Tenemos la Torah Shevealpe, es decir, la Torah oral, y la Torah de Rabanán, de nuestros maestros. Es decir, aún dentro de la Torah está la parte escrita, la parte que se transmite oralmente y la Torah de nuestros maestros. Dios entregó una Torah tripartita por medio, dice, del tercero. ¿Y quién es el tercero? Fíjense nada más, en el tercer mes, 3 diferentes formas que integran la sabiduría de Torah, 3 Torot, y además a través del tercero. Miriam fue la primera, la mayor de los padres de Moshe. Después seguía en edad Aarón y Moshe, que era el hijo menor de ellos, el hermano menor. Y además también la entregó a un pueblo tripartito: Cohen, Leví e Israel, que forman el Shem, el nombre de Dios, Kli, que es la vasija. Kli significa vasija, que es la que recibe la Torah. Por lo tanto, nosotros no somos un pueblo de yin yang.
No somos un pueblo de bueno o malo. No, somos un pueblo que transformamos lo malo en bueno a través de la contención, a través de saber contener y recibir para dar. No nada más dar, no solo recibir, sino recibir para dar. En el sentido literal. Ahora sí empezamos un poquito entendiendo que no es cualquier cosa lo que nos fue entregado. Moshe realiza un censo a las diferentes tribus de Israel. Y entonces yo me pregunto, ¿qué acaso Akadosh Baruj Hu, el Creador, no sabía cuántos eran? ¿Se le perdió la cuenta al Creador? De ninguna manera. La verdad es que vamos a empezar a desentramar todo este tema del censo. Para empezar, la palabra utilizada, que es zehu, censo, también es interpretada como elevar. Para ello, para poder elevar, vean qué bonito, cuenta en total en el censo 603,550 hombres, entre 20 y 50 años de edad. Dicha cifra suma, fíjense, 6 más 0 más 3, 9. 5 más 5 más 0, 19. La cifra total suma 19. 19 también es la gematria de Ginon, es decir, el nombre del Mashiach que logra que todo el pueblo sea unido como si fuera un solo cuerpo. Pero también 1 más 9 son 10. Hace referencia a las 10 sefirot. Pero también 1 más 0 en 10 es 1. Y hace referencia a que todo el pueblo de Israel es uno solo. Y también es como si todo el pueblo unido fuera como un solo cuerpo. Así como nuestros órganos son un solo cuerpo. Si uno solo de nuestros órganos falla, afecta a todo nuestro cuerpo. Entonces recordemos que después del becerro de oro, había 601,730 personas del pueblo de Israel. ¿Cuánto hubo en este censo? 603,550. ¿Cuánto hubo después del error del becerro de oro? 601,730. La diferencia son 1,820. Y 1,820 es el número de veces que aparece el nombre del tetragrama Yud-Ke-Vav-Ke en la Torah. Increíble. ¿Cómo es que podemos entender esta diferencia? Porque la diferencia, precisamente, entre el pueblo que hizo el becerro de oro y el pueblo que estaba ahora, si nosotros tomamos 1,820, nos suma 11. Y 11 es un número que hace referencia a caos. Es 1 más de 10. Hubo un sobrante. Por eso en la Ketoret tenemos 11 ingredientes para anular el rigor. Entonces quiere decir que lo que ocasionó todo este problema fue lo que ocasionó el becerro de oro. Y lo voy a platicar en una forma anecdótica en un momento. Es muy interesante lo que vamos a platicar. La tribu de Leví es contada separadamente con 22,000 hombres. Y estos 22,000 hombres representan las 22 letras hebreas que ya sabemos que la tribu de Leví, que es el que tenía el control del tabernáculo, son un teclado cósmico, es decir, la tribu de Leví era la capacidad de poder controlar este teclado cósmico dentro del tabernáculo, que ya sabemos que también es una metáfora, implica 22, los 12 signos del zodiaco, los 7 planetas y los 3 elementos, aire, fuego y agua. Antes de la situación del becerro de oro, todos los primogénitos eran sacerdotes, pero son excluidos por la desconexión del becerro de oro y
Solo los levitas quedan con dicha función porque son los que no participaron en el becerro de oro. Los 273 primogénitos que había tenían que pagar un rescate de 5 shekel. Y ya sabemos que era para ser redimidos para el servicio respectivo porque no participaron en el evento del becerro de oro. Los levitas eran los que desmantelaban el tabernáculo, lo cargaban y siempre lo llevaban con ellos. Tenían lo que se llama la keuná, es decir, el sacerdocio. Lo más destacado de los levitas es que un levita se dedicaba a pedir por el otro. Los levitas tenían la responsabilidad de orar, trabajar y rendir su vida para todos los demás miembros del pueblo de Israel, nunca para sí mismos. Es decir, los hijos de Aarón y todos los demás Levíim solamente trabajaban para los demás. Por eso representaban el corazón de todas las tribus, porque eran los que, así como el corazón difunde la sangre hacia todos los órganos, ellos difundían toda la kedushá hacia el resto de las tribus. Contrario a lo que representa el primogénito. El primogénito, ya lo hemos explicado, es tu primer impulso. Estamos hablando que cuando tú eres una persona que sabes controlar tu impulso y por el contrario servir a los demás, ese hace afinidad con lo que es un levita, metafóricamente. Y por el contrario, cuando reaccionamos, cuando nos entristecemos, nos enojamos, nos angustiamos por cualquier situación, ese primer impulso que sentimos es lo que se denomina en la metáfora del primogénito. Cada vez que somos impulsivos, no tenemos control de nuestro primogénito. Lo que hacemos es generar desconexiones y perdemos nuestra fuerza espiritual. Qué importante es, nos está dando ya el inicio esta parashá, del control de las emociones. Entonces, cada una de las tribus era contada de forma específica, pero todas ellas formaban parte de un mismo censo. Todos ellos de forma unida vencerían a las 7 naciones cananeas, que representan los mundos del caos, las 7 sefirot no rectificadas, es decir, el lado de la tumá, de la impureza. Cuando Israel cobra su fuerza espiritual, puede derrotar el nivel del nefesh, que está representado por Kenán. Siempre que se habla de Kenán en la Torá, estamos hablando de un nivel de alma bajo, es decir, el nivel de alma vital o primaria. Mientras Israel cometa cortocircuitos, las fuerzas del mal tienen justificación y poder de su existencia. Eso es el origen de nuestra corrección. Entonces preguntaba hace unos días un alumno de mi maestro, ¿por qué el pueblo de Israel es violentado? ¿Por qué es ofendido? ¿Por qué es un pueblo humillado? Y es porque nosotros hacemos cortocircuitos y damos justificación a las fuerzas del mal. Todo lo que le sucede al pueblo de Israel es la forma de cómo nosotros nos comportamos hacia los demás. Pero recuerden, mientras más nos esforzamos por cumplir, porque esa es una cosa que sucede a muchas personas que empiezan a estudiar, mientras más nos esforzamos por cumplir, más resistencia hay del otro lado. Por eso la clave, queridos alumnos, no se encarguen de portarse bien. No. Encarguémonos de estudiar para saber ir, la clave, ¿ok? Para saber ir, porque la clave es ir al mundo de Atzilut para influenciar los eventos que suceden en nuestra vida. No se trata de portarse bien.
Se trata de cambiar nuestras cualidades, pero yendo a otro plano para efectos de influenciar los eventos que suceden en nuestra vida. Portarse bien, lo único que significa es tener buenas cualidades, pero no necesariamente son cualidades que no generen cortocircuitos, lo quiero aclarar. Esto es sumamente crítico entenderlo y subrayarlo. Cuando nosotros no lo hacemos, la resistencia que encontramos del otro lado va a ocasionar dudas en nosotros. Y ese es el propósito de Amalek, la duda. Misma numerología de Safek, duda. Mientras tú tratas de hacer mayor bien, te encuentras enfrente de ti mayor mal. ¿Para qué? Para que dudes. Así es que ve a otro plano, utiliza tus herramientas de ese plano y entonces influencia los eventos de este mundo. Esa es la clave del pueblo de Israel. Ahora, estas 6 sefirot que está estudiando este libro, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, son manifestadas en el mundo físico, Malhut, donde comprendemos que el mundo físico no está predeterminado, sino que el mundo físico y todo lo que nos sucede, ya sabemos, es consecuencia de la programación y la distorsión que es creada a través del sistema emocional. ¿De qué nos está hablando esta parashá? De que nosotros, a través del ordenamiento de todas estas tribus, donde cada una de estas tribus está representada por una letra hebrea, cuando nosotros sabemos ordenar las letras hebreas, cuando nosotros sabemos eliminar las distorsiones que generamos a través de nuestro sistema emocional, a través de ello viene la alimentación de nuestros pensamientos. Y de nuestros pensamientos viene la afectación del sistema emocional. Por ende, de ahí vienen todas nuestras enfermedades. Por eso, que nosotros, yendo al momento y al lugar correcto, podemos brincar todo este sistema. Es como si saboteáramos el sistema cuando conectamos al nivel de Jochma, que está por encima de todo pensamiento. Es decir, lo que vamos a hacer no es tratar de moldear la materia prima a nivel emocional. No, vamos a moldear el origen de la materia prima que será alimentada a través de un nivel superior y cambiar esa materia prima. El resultado final es otro completamente. Es como si nosotros queremos hacer un pan y la harina viene sumamente gruesa. Por más que hagamos un gran esfuerzo para que ese pan nos quede rico, va a quedar con la harina gruesa y se van a hacer grumos y se van a hacer bolas y va a quedar una parte cruda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a refinar el azúcar, ir a refinar la harina para que finalmente el resultado también sea refinado. Esta labor de refinamiento intelectual y emocional comienza en Pesaj y se lleva a cabo a través de cada una de estas emociones que estamos perfeccionando en la famosa cuenta del Omer. Entonces, ¿qué es la cuenta del Omer? Es un refinamiento de todos nuestro sistema emocional para efectos de adquirir buenas cualidades y llegar a Shavuot, para entonces ser una vasija, una esponja perfecta que entonces nos permita recibir esta Torah tripartita que representa la paz. Y vamos a entender más a profundidad después qué representa la paz. Entonces, en el árbol de la vida tenemos la columna central. Gesed, Geburah, Tiferet, ¿sí? Gesed, Geburah, Tiferet. Es la parte superior de las emociones, donde Tiferet es la columna central. Gesed es el amor incondicional. Geburah es la restricción, el rigor, lo que es impulsarnos para hacer las cosas a pesar de que no nos gustan. Y Tiferet es el punto medio, la columna central. En la segunda fase de la Sefirot tenemos Netzach, Od y Yesod.
Tanto Tiferet como Yesod centralizan la fuerza de los dos extremos. Y Yesod, la parte de las emociones a nivel sexual, a nivel social, es lo que unifica los polos. Es decir, las fuerzas del cosmos. Toda la unificación de los polos, toda la unificación de todas las fuerzas que tenemos dentro de nuestra alma, se unifican a través de Yesod. Por eso cuando vemos un árbol de la vida que a nivel de Yesod tiene más de un canal que conecta a Malhut, está equivocado ese árbol de la vida. Solamente hay un canal que conecta el sistema emocional con el mundo físico y es Yesod. Ese canal, Yesod Malhut, que unifica los polos, solamente los unifica cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros somos merecedores de la Torah Kedoshá. Es decir, cuando nosotros somos vasija y canal para recibir la fuerza que está contenida en la Torah, en ese momento nosotros somos representación de ese canal. Pero en el momento en que nosotros estamos todos cortocircuitados, simplemente no fluye. Y por eso nuestra vida a veces es caótica. Entonces, por eso es que la vocal de la Sefirá Gesed, que significa la clemencia, como el agua, y es la vocal Segol, que son 3 puntitos. Es una Torah tripartita. No es yin-yang, no es bueno o malo, no es protón y electrón. No, también hay protón, electrón y neutrón. Son 3 elementos. Y entonces, esa vocal de Gesed, que es Sagol, mucha gente la confunde y dice que nosotros somos Am Segulá, un pueblo elegido. No, no, no. No significa elegido. Significa el pueblo de los 3 puntos. Es decir, un pueblo que se une con todos los demás. No puedo tener divisiones con nadie. Y esto va también para ti, hija. No puedo tener divisiones ni siquiera con los que me caen mal. Hasta con los que me caen mal, tengo que estar en paz. El secreto lo explica el Rebbe de Lubavitch. Se trata no de perfeccionar las emociones. Nunca vas a poder perfeccionar las emociones. Se trata de elevar. Por eso dice Zehu. Es decir, no está haciendo un censo, está elevando ese censo. Cada una de las tribus de Israel representa los 12 signos del zodiaco que están relacionados con una infinita cantidad de combinaciones de pensamientos y emociones representados en una forma, vamos a decir, ideológica. Pero el objetivo es elevar la emoción a los intelectos. Es decir, no conecto con el sistema emocional, sino conecto con el nivel de Jochma y Binah. ¿Para qué? Para que altere el resultado que se va a manifestar en el estado físico. Ojo, no se trata de ser fríos, no se trata de ser indiferentes, no, al contrario, se trata de ser proactivos. Antes de activar nuestro sistema emocional, lo que hacemos es elevarlo a un nivel tal donde el sentir de la persona se vuelve conciencia. La conciencia entonces domina la imaginación y por lo tanto desarrolla su sentido de unicidad con el sistema creador de manera apropiada. Espero que se hayan entendido estas palabras. Se trata de elevar nuestras emociones a un nivel de conciencia
donde en lugar de dejar que nuestra imaginación domine una bola de pensamientos estúpidos, traigamos el sentido de unicidad con el sistema creador de manera apropiada. La conciencia ya no se guía a través de las emociones primarias del Nefesh, que es la tierra de Kenán, sino por conciencia espiritual de la Neshama, que esa es el alma espiritual, no el alma basal, no el alma primaria, no el alma animal que mantiene nuestro cuerpo respirando y comiendo y las funciones vitales. No, no es un alma vitalicia. Y estamos hablando de un alma que conecta con un nivel de conciencia de un verdadero ser humano, no de un animal. Y justamente con ese nivel que conectamos en un punto máximo es la fiesta de Shavuot. Por eso la importancia de Shavuot, porque ahí es donde conectamos al nivel más alto para poder domesticar y poder llevar nuestras emociones al nivel de la máxima conciencia. Si hay algo que de verdad quieres transformar en tu vida, y si hay algo que de verdad quieres mejorar en términos de tus cualidades, es Shavuot el punto ideal para efectos de estudiar, aprender de personajes o de cualidades a nivel de la Torá que nos ayudan a perfeccionar y elevar esa situación. Entonces, así como en la Parashá de Jukotai, tuvimos 49 maldiciones equivalentes a cada una de las sefirot que fuimos corrigiendo durante el Omer, durante 49 días, 7 semanas, 7 días, 49 días. Así en Shavuot inicia un nuevo año, donde se determina nuestro nivel de conciencia, y esta parashá, justamente, Bamidbar, es la antesala de dicha festividad, Shavuot, que representa esa entrega de la Torah. En esa entrega de la Torah, según Rabbi Ashlach, cuando dijimos Naseh Benishma, haremos y escucharemos, se reactiva ese gen de inmortalidad que hubo en la entrega de la Torah. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué tiene que ver el gen de la inmortalidad con Shavuot? ¿Cómo es que el ser humano era un ser inmortal antes y después de la entrega de la Torah? Pues de la misma forma, Shavuot es la corrección de la desconexión que se genera con Adán y Javá. La misma desconexión se genera en el becerro de oro, y por eso pasamos toda la noche, en lugar de haciendo una orgía de desconexión como ocurrió en ambas situaciones, ahora hacemos la corrección y pasamos toda la noche estudiando Torah. Quiero dar un antecedente muy interesante. Nosotros somos en este mundo consecuencia de lo que sucedió con Adán y Javá. Vino la época de Noaj, una conciencia muy baja, Akadosh Baruj Hu destruye al mundo, y finalmente, a lo largo de nuestros patriarcas, en todo el libro de Bereshit, Abraham, Isaac y Jacob, iniciamos todo un proceso de perfeccionamiento, llegamos a comprender y a unirnos de nuevo con nuestro Creador, hacemos todo este proceso de los sacrificios, es decir, empezamos a mejorar nuestras cualidades, y finalmente, a lo largo de un desierto, hacemos alrededor de 42 paradas que tiene que ver con los nombres de Lana Bejoach, hasta que llegamos a un momento también de lo que estamos hablando para la entrega de la Torah. Cuando llegamos a la entrega de la Torah y recibimos esa entrega, prácticamente todas las personas que estaban ahí se volvieron perfectas. Aquella persona que le faltaba un ojo recuperó la vista. Aquel que le faltaba un brazo lo recuperó. Aquel que era cojo podía caminar correctamente. El que no podía hablar correctamente. Todos y cada uno de los que estaban presentes en ese momento pudieron presenciar el mayor milagro que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Básicamente, ese gen de la inmortalidad se había corregido y lo habíamos vuelto a recibir por un propósito donde Moshe era el líder que había encaminado a ese pueblo.
¿Qué pasó? Volvimos a cometer el mismo error de siempre, la desesperación. No pudimos esperar a que Moshe bajara con la Torá. Todos los Rashaim, todos los Erev Rav, todos estos egipcios que acompañaban al pueblo de Israel, no pudieron esperar y decidieron hacer una gran orgía para efectos de regresar a la idolatría del becerro de oro, que nuevamente ya sabemos es un código que es la mala boca, el mal ojo, la envidia y la promiscuidad sexual. Es decir, en un momento de gran alegría, en un momento donde lo tienes todo en tu vida, en ese momento es cuando nos damos cuenta si de verdad tenemos una cualidad para elevar nuestras emociones o volvernos otra vez al propósito de un animal. ¿Y qué pasó? Volvimos a equivocarnos. Volvimos a acabar en un propósito meramente animal. Pareciera que teníamos que estar en este desierto, donde en este desierto habíamos empezado a hacer toda una corrección de nuestras cualidades, para finalmente cuando llegamos a ese punto máximo, nos volviéramos a equivocar. Y eso pasa cuando una persona alcanza aparentemente el propósito de toda su vida, alcanza el éxito, y ahí es probado en la parte más alta de toda su vida, para ver si verdaderamente sus cualidades conectan con la conciencia a nivel elevado, o si la persona conecta con su alma más animal. Ahí es donde podemos decir que ninguna persona que diga, para mí el dinero no es importante, hasta que no tenga de verdad muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, esa persona puede decir, para mí el dinero no es importante, una vez que de verdad lo tenga y le sobre en exceso. Eso es un ejemplo solamente muy breve para que entendamos cómo es que podemos nosotros reprobar o aprobar nuestra misión y propósito en función de resistencia y elevación en la vida. Vamos a entender, entrando más al estudio del Zohar, ya con esta introducción, cómo es que esto va ocurriendo. Akadosh Baruj Hu hizo al hombre y dice el Zohar en el pergamino 117a. Dice, explica mi maestro, Akadosh Baruj Hu hizo al hombre a la imagen del mundo de arriba y a la imagen del mundo de abajo. Pero existe un concepto especial donde fíjense la explicación de todo lo que acabo de dar en la introducción. Dios creó al hombre a su imagen. Así lo escribe. Dios creó el hombre a su imagen. Pero luego dice, a su imagen Dios lo creó. Coloca el verbo en otro orden. Lo repite 2 veces para clarificar que el hombre tenía 2 caras. Cuando dice, creó el hombre a su imagen, se refiere al varón en el sentido masculino, es decir, el sentido de dar. Cuando repite, a su imagen Dios lo creó, se refiere a la hembra, el sentido femenino o lo que es el sentido de recibir. Pero no está hablando en esta parte, el Zohar, del macho y de la hembra. Está hablando del cerebro derecho y del cerebro izquierdo respectivamente. Sabemos que los 2 cerebros funcionan diferentes. El cerebro derecho es intuitivo, conecta con el mundo del alma. Trasciende los 5 sentidos y conecta con el mundo extrasensorial. Cuando dice, a su imagen Dios lo creó, se refiere al cerebro izquierdo, a la lógica, lo que puedes tocar, lo que puedes experimentar físicamente, la parte incluso científica. Pero explica que después del pecado del becerro de oro y después del pecado de Adán, ocurre lo mismo. En el pecado de Adán y Javá, solo tenía ya una cara. Se quedó con la cara del sentido femenino. El hecho de comer el árbol del bien y del mal
hizo que aquel hombre cayó en su percepción a un nivel que solo le quedó la capacidad de ver las cosas materiales y no podía ver ni las cosas sensoriales, mucho menos extrasensoriales. Perdió la capacidad profética o de conectar con el Creador. Eso de solamente poder ver las cosas materiales le hace tener muy poquita diferencia contra un animal. El animal no cuestiona nada de su existencia, ni del universo, ni de las estrellas, ni secretos del universo. Un animal solo conecta con sus 5 sentidos. El hombre original tenía una capacidad para conectar no solo con sus 5 sentidos, sino con otros 5 sentidos. Es decir, y lo subrayo, tenía una capacidad extrasensorial. Por eso podía ver a través de una visión extrasensorial. Ese hombre extrasensorial es la organización de las tribus que hizo Moshe, donde estaban formando 4 escuadrones y el centro era la tribu de Leví, donde todos unidos como uno solo, cada una de las tribus de Israel representaba cósmicamente un solo cuerpo, un solo hombre. Lo que hizo Akadosh Baruj Hu con Moshe fue devolverle a ese Adán, que era la unicidad total, la conexión de todos sus 5 sentidos extrasensoriales antes de Shavuot. Ese ser podía tener una visión extrasensorial. Tenía la capacidad de oír con una capacidad extra auditiva y podía lograr, cuando todos estaban unidos en un solo cuerpo, como si fuera un solo hombre, se podía lograr una facultad que se llama la sinestesia, que es una facultad profética que mezcla los 5 sentidos. En la entrega de la Torá dice que podían ver las voces, o lo que es también oír una imagen. Por ejemplo, nosotros cuando meditamos podemos escuchar lo que habla una letra hebrea. ¿Cómo podemos escuchar lo que estamos viendo? Ese es el efecto de la sinestesia. La meditación cabalística devuelve la capacidad extrasensorial y nos devuelve ese sentido de un hombre de 2 caras. La Parashá Bamidbar lo que está haciendo es alusión en este recuento a que nosotros volvamos a reconectar y a unir toda nuestra capacidad extrasensorial representada a través de estas diferentes partículas llamadas las tribus de Israel. En realidad, lo que no nos damos cuenta, y esto es algo precioso, es que en ese momento de la entrega de la Torá fue un punto donde la humanidad, todo ser humano, fue perfeccionado a un nivel donde recibiría la inmortalidad. ¿De qué nos está hablando la Parashá Bamidbar? Que nosotros, cuando estamos completamente unidos y podemos sumar todos nuestros sentidos sensoriales y extrasensoriales, podemos llegar a un nivel de humanidad donde nos convertimos en un pueblo inmortal. La constancia de la entrega de la Torá, ese elemento escrito, ese acto de entrega de la Torá, era la constancia de que éramos inmortales, porque contenía la primera Torá, que es lo que corrige el Zohar,
contenía todas las reglas y todas las capacidades que hacían inmortal al hombre. Se dice que todo el pueblo de Israel, desde el más humilde hasta los príncipes de las tribus, habían llegado a un nivel profético, al grado en que todo defecto físico se había corregido en todos ellos, como ya lo expliqué. Este proceso de sinestesia no es algo que describe el Zohar por casualidad, sino que literalmente está narrando como una facultad que fue dada, la sinestesia, a más de 1 millón de personas que estaban presentes en ese momento. Quiero hacer un comentario personal aquí. En todas las religiones, por favor pongan mucha atención, siempre se habla de un iluminado. Es decir, una persona que estaba sola y le habló Dios. En todas las religiones que conozco del mundo, siempre hay un iluminado, un hijo de Dios, un iluminado de Dios, una persona que habló con Dios, y a partir de ahí esta persona tiene cualidades divinas. Pues les voy a decir que, a diferencia en el pueblo de Israel, no hay una persona que de pronto Dios le habla y lo vuelve su iluminado, o como se le quiera llamar. La diferencia de la entrega de la Torá es que la misma sabiduría, la misma profecía, las mismas cualidades físicas y la misma capacidad fue entregada a más de 1 millón de personas que estaban presentes, todos en ese evento. Jamás se ha vuelto a repetir ese evento donde hubo no uno, no docenas, no miles, no, hubo más de 1 millón de testigos donde fue extensivo todo ese conocimiento y esa cualidad a todo ese grupo de personas. Incluso cuando eran de distintas procedencias, cuando eran de distintos países, diferentes razas, todos atestiguaron ese proceso para que se entienda que la Torá fue dada para todos y no a un iluminado. Desgraciadamente, su debilidad de la forma como se mezcló el pueblo de Israel con personas inapropiadas, y esto lo he repetido a muchas personas, no es que te hayas equivocado en la vida, sino nuestro error normalmente nos lleva a mezclarnos con personas inadecuadas. Eso les llevó a sentirse tan poderosos. Imagínense 1 millón de personas sintiendo este poder único, sintiéndose inmortales, invencibles, que no pudieron llegar a un momento de éxito colectivo. No pudimos sentir el éxito como uno solo, sino que fue necesario, por desgracia, destacar el deseo de recibir de ese estado único para el beneficio propio, para el beneficio de solamente uno y no de la creación, no de el contorno colectivo. Ese es lo que sucede a políticos, a líderes, a personas que están al frente de organizaciones. Pocos son los que una vez teniendo, ahora espero que se comprenda mejor, todo el poder y toda la magnanimidad de esa sabiduría, y que en ese momento lo que desean es formar parte del todo colectivo. Ese becerro que se formó, Hegel, solamente es la manifestación del deseo sensorial que conecta con el deseo de recibir. La envidia, Ain Hara, tener lo que el otro tiene. Gilui Arayot, las relaciones promiscuas. Quiero tener el placer que el otro recibe, lo quiero para mí también. Y la Shon Hara, hablar mal del otro, porque no valoro las cualidades del otro. Ese deseo de recibir
fue lo que nos hundió nuevamente. Y espero que todo el sufrimiento de la humanidad, que es llamada la máxima misericordia de Akadosh Baruj Hu, que todo el sufrimiento que hemos pasado en la humanidad es la corrección para que a ver si algún día entendemos cómo sentir el éxito del otro como propio. Entonces, en lugar de utilizar ese estado del ser humano para elevar la creación, hicimos afinidad con una energía contraria. Y eso es lo que tratamos de corregir en Shavuot. Vamos a hablar de este proceso. La sinestesia, lo que hace la mezcla de los sentidos, toda esta, vamos a llamarle euforia de mezcla de los sentidos, es lo contrario. Tengo dentro del grupo amigos médicos que saben lo que hace la anestesia. La anestesia es lo contrario, es la supresión o anulación de los sentidos. En el primero, en la sinestesia, los sentidos se confunden. En el segundo, la anestesia, los sentidos se inhiben. Nosotros podemos regresar a ese estado. Es un estado profético. Pero la única forma de hacerlo es ejercer la meditación cabalística. En esa meditación podemos escuchar las letras, podemos escuchar las imágenes, ver los sonidos, tocar una imagen. Podemos escuchar incluso que las letras hebreas te hablen. Esa facultad no es que estemos locos, no, esa facultad existe desde que existía Abraham. Desde antes la tenía Adán también. Y la perdió Adán la perdió junto con los sentidos extrasensoriales. Y la empieza a recuperar precisamente Noaj y después la perfecciona Abraham en su libro El Sefer Yetzirah. Solo quedó de Adán un ser humano que podía ver las cosas materiales. Cuando Javá y Adán comieron del árbol del bien y del mal, esa esencia profética se pierde. Javá tuvo una relación con el Satán, es decir, el mundo percibido a través de los 5 sentidos. Esa es la energía. Y de ahí nace Caín. Era un cazador. Quiere decir que se dedicaba a tener una relación con los animales. Por eso, aquella persona que le gusta tener una relación con los animales, lo que tiene es el espíritu de Caín. Y, por supuesto, es dominada por el Satán, es decir, el mundo visto a través de los 5 sentidos. ¿Qué hacía Caín? Cazaba a través de poner trampas o engañar a los animales. ¿Y cómo engañaba a los animales? A través de sus 5 sentidos. Ahí te das cuenta. Quien está intentando de utilizar los 5 sentidos para engañarte y no un nivel superior, ahí está ese espíritu. Abel no. Jebel no. Él era un ser extrasensorial, hijo de Adán y Javá. ¿Pero qué dice? Caín mató a Abel y solo quedó un nivel de percepción material. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cerebro derecho y cerebro izquierdo. El cerebro derecho es Abel. El cerebro izquierdo es Caín. Caín mató a Abel. Y entonces se quedó solamente el uso del cerebro izquierdo. El ser humano utiliza el 1% o menos de su capacidad porque tiene totalmente desperdiciado el cerebro derecho, que es toda su intuición, toda su capacidad de conexión extrasensorial, la tiene bloqueada porque Caín, el cerebro izquierdo, le tiene abrumado y totalmente controlado con la lógica. Como ese era un nivel muy bajo y no permitía que se provocaran fenómenos sobrenaturales o que estuvieran por encima de la fisicalidad. Por eso es que cuando una persona solamente tiene conexión con la parte exclusivamente científica, con la parte exclusivamente lógica, no puede ocurrir un fenómeno sobrenatural.
porque solamente conecta con lo que llamamos una sola cara, es decir, con el cerebro izquierdo. Con la lógica y el cerebro izquierdo no provocas ningún milagro, es decir, no puedes, para hacerlo más claro, sobrepasar las leyes naturales. Entonces, como le explicaba, nació el mundo de Noaj, donde Noaj, solamente en ese mundo tenían experiencias físicas: comer, reproducirse, poder. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Esta no es la generación del hombre que yo hice para que habite en este mundo. Y destruyó el mundo. Por eso solo salvó a Noaj y a su familia. Pero como el mundo no podía sobrevivir más con el cerebro izquierdo, Akadosh Baruj Hu mandó un regalo muy grande, que se llama la Torá. Mandó ese regalo para recuperar las dos caras. Ese regalo devolvía al hombre la capacidad de conectar no solo con lo material, sino con lo inmaterial. Ahora entendemos el maravilloso regalo que es la Torá. Le devolvía la facultad de la profecía, de la sinestesia y de volver a conectar con su Creador. En el momento que trae la Torá y se entrega al pueblo que estaba al pie del Sinaí, cosa que ya sabemos que Sinaí es un Shem que vale 130, es decir, la capacidad de elevarse a otro plano, le entrega el poder profético y literalmente le devuelve la calidad de ser inmortal junto con su Creador. ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo el error? Que Moisés sacó una gran cantidad de personas de Egipto, que eran magos egipcios, sorprendidos por las maravillas que Akadosh Baruj Hu hizo en la tierra de Egipto. Y esa generación era la misma generación de Noaj, que se había reencarnado en los egipcios, y que solo operaban con el cerebro izquierdo, y que viene de la misma generación de Caín. Ellos son los que crean el becerro de oro. Es la simbología de solo entender la percepción material. Eso es el becerro de oro. Entonces, Akadosh Baruj Hu nuevamente se da cuenta que está poniendo perlas en manos de los cerdos y destruyó esa Torá, destruye a los Eref Rav, y como Moshe insistió en que trajera una Torá, le entrega una Torá velada y le dice: esta Torá velada te costará mucho trabajo descifrarla, y cuando puedas descifrarla, recuperarás la capacidad profética que te fue dada en el Gan Edén, en el jardín del Edén. Y la técnica para poder desvelar esa Torá, que viene completamente desvelada, se llama la Kabbalah. ¿Qué estamos estudiando? La forma como desvelar la capacidad de poder regresar a ese poder profético y de poder volver a conectar con nuestra extrasensorialidad. Por eso, la diferencia entre un ser humano que tiene una sola cara, o sea, que solamente tiene entendimiento de la fisicalidad, y el ser humano que tiene capacidad intuitiva y profética, es la diferencia entre la primera y la segunda Torá que nos fue dada. Esa técnica nos permite pasar de la Torá actual, que es la que estamos estudiando, a la misma capacidad de las primeras tablas, y esa diferencia se llama la Kabbalah. La Torá es el antídoto de la negatividad. Así como tenemos un cuerpo que nos liga al Yetzer Hará, al deseo de recibir, también la Torá nos liga al Yetzer Hatov, que es el deseo de dar, pero a través de una elevación de nuestra sensorialidad física a una extrasensorialidad profética.